The International Seminar Unlimited, Seminarios y Tutorías TISU y el Ministerio Conéctate a Jesús presentan el devocional 30 minutos con Jesús. «30 minutos con Jesús» es un espacio de meditación basado en el capítulo de hoy del curso virtual El deseado de todas las gentes, una contribución de Jam Production. Bien, vamos a orar. Buenos días, hermanos. Amén. Vamos a orar. Ya es tiempo. Oramos. Oremos. Gracias le damos, Señor, por acompañarnos en esta mañana, por ser con nosotros, por permitirnos tener vida y salud. Amén. Señor, por este ministerio. Amén. Levantarse temprano. Usted sabe, Señor, que no es un hábito que nosotros tengamos de nacimiento. Sabe que nos gusta dormir, sobre todo si no tenemos que ir a trabajar. Pero, oh Padre Santo, es un honor y es un gozo levantarnos a esta hora a conversar con usted. Gracias. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos listos, entonces. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Pero déjenme revisar el audio. ¿Ustedes me escuchan claro? Sí, está claro. Está claro. Ok, perfecto. Buenos días, hermana Edilma. Buenos días, hermano. Amén, amén. Buenos días, Eneida, hermana, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias a Dios. Hermano Grajales. Buenos días. Profe Grajales. Buenos días. Buenos días, Qué profe. bueno. Buenos días, bendiciones. Buenos Un días. bonito día. También le damos buenos días al gallo. Ya el gallo cantó allá la primera vez, ¿ah? Sí. El canto del gallo. Me canta el gallo. Bien. Hoy día nos ocupa un capítulo sumamente sabroso. Quería marcar algunas cositas en este capítulo y terminé marcándolas casi todas. Vamos a ver entonces, primero la lectura bíblica. Ya oramos para los que nos acompañan ahora. Ya vamos a terminar la oración. Sí. Amén. Pero la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos al libro de Juan. Las bodas en Caná de Galilea. ¿Qué es lo que tienen ustedes allá? Yes. Las bodas en Caná de Galilea. Primer milagro de Jesús. Ok. Usted tiene el primer milagro de Jesús. Muy bien. Yo igual, primer milagro de Jesús. Correcto. Bien. Leo. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús.
también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, vamos al libro. ¿Todos ustedes tienen el libro? En las bodas de Caná, Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación, él mismo había bebido de la copa de la desgracia, y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición. Me detengo hasta aquí para el primer comentario. ¿Recordamos el capítulo de la tentación? ¿Los 2 capítulos de la tentación? Sí. ¿Recordamos cómo el enemigo atacó a Jesús y cómo Jesús se defendió? A eso es lo que la autora se refiere al decir que Jesús en el desierto bebió de la copa de la desgracia, y que al vencer en el desierto salió para dar a los hombres la copa de la bendición. Amén. Si Jesús no hubiera vencido en el desierto, nosotros no hubiésemos podido recibir la bendición. Sigue leyendo. Dice: desde el Jordán, Jesús había regresado a Galilea. Debía celebrarse un casamiento en Caná, pequeño pueblo no lejano de Nazaret. Las partes contrayentes
eran parientes de José y María. Y Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Caná y con sus discípulos fue invitado a la fiesta. Bien, esto ha causado mucho problema en las filas del cristianismo. ¿Por qué? ¿Cuánta gente se pregunta, ¿es bueno asistir a una fiesta familiar? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que no tiene ningún, o sea, pues es una boda de hermanos de la iglesia y eso, de familia de iglesia, no sé aquí mucho. Bien. Se puede compartir con la familia. ¿Otro comentario? Es una tradición familiar en la que la familia se goza de unir a dos personas para la Amén. Uno más. Amén, amén. Podemos entonces, Podemos, o sea, podemos participar en familia y es lo ideal, compartir con la familia, respaldar a estos familiares que estaban haciendo un acto muy, muy importante en la vida de ellos y por tanto en la familia, en todo el resto de la familia, en la sociedad. bien, ¿cuál es la misión de todo cristiano? Compartir. Compartir la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver que ocurre aquí. Nuestro segundo comentario está en el tercer párrafo. Allí volvió a encontrarse con su madre, de la cual había estado separado desde hacía cierto tiempo. María había oído hablar de la manifestación hecha a orillas del Jordán en ocasión del bautismo de Jesús. Bien, me detengo aquí. El tercero, el cuarto, quinto y sexto párrafo, todos se refieren a María. Todos tienen como centro la relación de Jesús con María. Vamos a resaltar algunas cosas. Aquí, en este mismo párrafo dice: María quedó profundamente conmovida por la misión de Juan el Bautista. Es lo primero que resaltamos. ¿Se acuerdan que cuando María, el ángel le anunció que sería la madre de Jesús, a quien el ángel le llamó Dios con nosotros? Amén. Amén. ¿Recuerdan que María visitó a su prima? Sí. Su prima era Elizabeth, ¿eh? La cual estaba embarazada también, ¿eh? ¿Y quién era el que el producto del bebé que estaba en el vientre de Elizabeth? Juan, ¿verdad? Juan. Entonces, cuando María se entera lo que Juan el Bautista estaba haciendo, ella quedó profundamente conmovida por la misión de Juan el Bautista. Bien recordaba ella la profecía hecha con motivo de su nacimiento. Ahora, la relación que había tenido con Jesús volvía a encender sus esperanzas. Escuchemos bien lo que ocurre con María. Pero también le habían llegado noticias de la partida misteriosa de Jesús al desierto y le habían oprimido pensamientos angustiosos. ¿Cuántas madres no se angustian cuando
el hijo desaparece sin decir a dónde va. ¿Verdad que sí? Todas, ¿verdad? Desde el día en que oyera el anuncio del ángel en su hogar de Nazaret. ¿Cuál fue el anuncio del ángel? ¿Cuál fue el anuncio del ángel? En el hogar de María. Ajá. ¿Qué le dijo el ángel? Que iba a tener un bebé. Y que ese bebé iba a ser... Juan, el bautismo. No, María. María. Jesús, Dios. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. María entendió perfectamente. El problema era que como con todos nosotros, nuestra sencillez, nuestra humildad, cuando Dios nos dice, hey, mira, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros éramos novios, Rosita y yo, el Señor nos dijo, ustedes van a ser casados por el presidente de los adventistas a nivel mundial. Yo no lo creía. ¿Cómo? ¿Quién soy yo para que eso ocurra? ¿Quiénes somos nosotros? Pues tomé mis 3 buses y vine a decirle a Rosita que Dios me había dicho eso. No quise llamarla por teléfono. En aquel entonces no había celular. Entonces, cuando llegué a la casa de Rosita, le hice la pregunta, ¿sabes qué me dijo Dios? Entonces ella me dijo, espérate, yo primero. Y me dijo exactamente lo mismo. Así que meditamos, oramos, ¿esto será verdad? Bueno, no hay otra forma de averiguarlo si no llamamos por teléfono a la Asociación General. Así que hicimos una llamada a Washington, Estados Unidos, y hicimos la solicitud. Nos dijeron, el presidente no acostumbra a casar a nadie, pero vamos a pasar su solicitud. Y cuando le hicieron la solicitud al presidente, nos encontramos con lo que el Señor nos había dicho. El presidente mandó una comisión de pastores a Panamá para investigar quiénes eran esa pareja de novios que estaba pidiendo que él los casara. La comisión llegó, hablaron con el presidente de la Asociación Metropolitana de Panamá, el pastor Humberto Moreno, y el resultado fue que el 19 de febrero de 1984, a las 9 de la noche, en el Centro de Convenciones de Atapa, ante 4.500 personas, este humilde servidor suyo y su bella y querida novia fueron casados por el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Neil Wilson. Wow, nada que ver. El papá del actual presidente, el pastor Ted Wilson. Yo entiendo a María. ¿Quién soy yo? Pregunta María, para que sea escogida para ser la madre del Hijo de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Ya? La palabra sigue diciendo, su vida de mansedumbre, habla de María, y abnegación le aseguraba que él no podía ser otro que el enviado de Dios. Así lo veía María.
María dice, definitivamente, lo que el ángel me dijo, habla María, lo que el ángel me dijo tiene que ser verdad. Sin embargo, también ella le asaltaban dudas y desilusiones. Era humana. Es de humano errar. Es de humano dudar, desconfiar. Era humana. Espérense que llegó la hermana Xiomara. Bien. La muerte, dice, y anhelaba el momento de la revelación de su gloria. La muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien pudiese confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza. Ella había estado separada de Jesús, en cuya simpatía hallaba consuelo, y reflexionaba en las palabras de Simeón. ¿Saben quién era Simeón? Lo vimos en el capítulo anteriores. Era un sacerdote jubilado ya. ¿Se acuerdan ese capítulo? Un capítulo bastante triste. ¿Por qué? Porque el sacerdote que presentó a Jesús lo trató como un niño más. Una pareja pobre que apenas traían una palomita de ofrenda. Lo trató como un hijo, como un niño cualquiera. Lo recibió, lo registró. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ve? Y registró el nombre. Pero un sacerdote ya retirado había recibido una promesa de Dios. No vas a ver la muerte hasta que veas el cumplimiento de la profecía. Y ahí estaba. ¿Qué dijo Simeón? Una espada traspasará tu misma alma. Recordaba los 3 días de agonía durante los cuales pensaba que había perdido para siempre a Jesús. Ya estudiamos ese capítulo. Cuando Jesús se fue al templo en ocasión de una fiesta, se fue al templo. Y mientras María y José pensaban que él estaba con algunos parientes, resulta que Jesús estaba dando lecciones a los maestros en el templo. Amén. Y con ansioso corazón anhelaba su regreso. María esperaba que Jesús, que no le dijo a dónde iba, regresara, y ya habían pasado 2 meses. Pregunto, ¿no tenía ella razón para estar angustiada? Claro, sí, claro que sí. A ver, ¿qué madre no se angustia cuando un hijo desaparece en 10 minutos? Que no lo ve. Ahora tenía 2 meses de haberse desaparecido otra vez. Lo hizo cuando tenía 12 años, se perdió por 3 días. Y ahora se le pierde a su madre por 2 meses. Al reunirse los convidados, muchos parecían preocupados por un asunto de interés absorbente. Una agitación reprimida parecía dominar a la compañía. Pequeños grupos conversaban en voz baja, lo que llamamos murmuración. Ustedes han estado en la iglesia y ven pequeños grupitos hablando y mirando hacia el púlpito. Y unos dicen, bueno, ¿qué están hablando ellos?
Pequeños grupos conversaban en voz baja, pero con animación y miradas de admiración se dirigían hacia el hijo de María. Al oír María el testimonio de los discípulos acerca de Jesús, le alegró la seguridad de que las esperanzas que había alimentado durante tanto tiempo no eran vanas. Sin embargo, ella habría sido más que humana si no se hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio del orgullo natural de una madre amante. ¿Quién de ustedes, madres y padres, que saben que su hijo va a ser presidente, no se siente orgulloso? Al ver cómo las miradas se dirigían a Jesús, ella anheló verle probar a todos que era realmente el honrado de Dios. Ella anheló, dice. Oiga, yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje de la tentación. En los primeros párrafos, que dice que Satanás sabía. A mí me llama mucho la atención la palabra Satanás sabía. Porque si Satanás sabe, él debe saber también que Jesús sabe más que él. Amén. Si Satanás sabía, Satanás vio que Jesús usó la Biblia para defenderse y entonces utilizó también la Biblia para engañar a Jesús. Pero lo que él no sabía es que el autor de la Biblia es Jesús. Amén. Dice, esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. Yo me imagino a María, si ustedes supieran quién es mi hijo, si ustedes supieran, dejen que se dé la ocasión y ustedes van a ver quién es mi hijo. En aquellos tiempos era costumbre que las festividades matrimoniales durasen varios días. Algunos dicen que 7 días, otros dicen que 5. El pastor Lara este sábado, de paso, va a hablar sobre cómo eran las bodas judías. El sábado a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Esperamos poder acompañarlo. En esta ocasión, antes de que terminara la fiesta, o sea, no habían llegado al último día de la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión de vinos. Tanto. Este descubrimiento ocasionó mucha perplejidad y pesar. Era algo inusitado que faltase el vino en la fiesta. Un título para un sermón sería "Y faltó el vino". Pues esta carencia se habría interpretado como falta de hospitalidad. Era ofensivo para el dueño de la fiesta que se acabara el vino. Yo pregunto a los que han tenido fiestas de boda. Ustedes saben que uno de los más grandes problemas de los novios, y a veces no de los novios, sino del padre de los novios, es tener comida y bebida para todos los invitados. Por eso algunos acostumbran, como hice yo, bueno, Rosita y yo, bueno, el burro siempre delante, voy a quedarme yo soy el burro.
Dice que el día de mi boda habían invitaciones, pero yo no podía invitar. Imagínense, ¿cómo voy a invitar 4.500 personas? ¿Dónde los voy a atender? Así que yo hice unas cuantas. Mi mamá, mi esposa, mi suegra. Y bueno, hicimos unas cuantas invitaciones. Y alquilamos o pedimos prestado, yo no sé si se pagó o no, el club de veteranos de Villa Cáceres. Allí caben unas 50 personas apretadas. Pero no era mi preocupación. Mi preocupación era casarme. Por eso decía que la preocupación de atender a los invitados no es de los novios, es de los padres de los novios. La hermana Magali. Yo fui a la boda de la hermana Magali. Hermana Magali. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue esa boda suya? ¿Faltó el vino? Bueno, esto sí faltó. Pero sí faltó para hacer el brindis, no alcanzó esto para todo y esta boda se realizó prácticamente en 2 semanas, porque esto fue algo rápido. Ya nosotros estábamos casados con los civiles, por la iglesia. Así que realmente el vino sin faltó, no alcanzó para Ay, Victoria. Pero en esa boda el vino espiritual no faltó, porque yo recuerdo el sermón. Yo recuerdo que no cabía un alma más en la iglesia. Hasta en el patio de la iglesia había gente. Estuvo muy bonito la boda, gracias a Dios, a pesar de que se organizó solamente en 2 semanas. Y eso, tratando de invitar a las personas más allegadas a uno, como usted dice, no teníamos el presupuesto para invitar toda la cantidad de personas que nosotros queríamos. Así que invitamos a las más allegadas. Imagínense, la lista era de 150 personas, pero realmente fueron mucha más cantidad de personas. Aprovechamos el espacio para darle los buenos días a la hermana Xiomara. Bienvenida. Hermana, Buenos días. El gallo ha cantado por tercera vez. El gallo nos avisa que ya son las 7. Tengo las 7. Ya completamos los 30 minutos para Jesús. Pero si ustedes me regalan unos minutos más, termino la idea. ¿Cómo no? De mi parte no hay problema. Amén. Amén. Bueno. Veamos entonces lo que yo marqué, como dice su Biblia, el primer milagro. Mire todo lo que había antes del milagro. ¿De qué? Vamos ahora a ver el primer milagro. Este descubrimiento, vimos, ocasionó mucha perplejidad y pesar. Como pariente de las partes interesadas, o sea, María sabía que sus familiares estaban en problemas, iban a quedar mal vistos por la sociedad. Invitaron gente y no pudieron atenderlos. ¡Wow! Eso es triste. María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta y ahora se dirigió a Jesús diciendo: no tienen vino. Me imagino a María mirando a los ojos a Jesús. No tienen vino. Estas palabras eran una
petición de que él, era una sugerencia, María le estaba sugiriendo que él podía resolver ese problema. Ella sabía que Jesús, ¿quién era Jesús? Ella recordaba las palabras del ángel, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Ella sabía, mi hijo puede, el orgullo materno salió, mi hijo puede. Ahora es la hora de demostrarle a todos esos que estaban chismografiando y murmurando. Uno de los grandes problemas que hay en los pueblos pequeños es la murmuración. Y Nazaret era un pueblo pequeño, pero Caná era más pequeño. Así que lo que sobraba en Caná era murmurar, bochinche le llamamos en buen panameño. Y uno de los bochinches más grandes que había, ¿ustedes saben cuál era? Que María quedó embarazada y no se sabía de quién. ¿Sabían ustedes? ¿Aló? ¿Sabían que ese bochinche que recorría también se escuchaba en Caná? Acabamos de leer que Caná y Nazaret estaban cerquita, eran pueblos cercanos. Caná era más pequeño que Nazaret. Y en pueblo chico, dice el dicho, infierno grande, ¿verdad que sí? Así que ahora María dice, ahora ustedes van a ver quién es el padre de mi hijo. Ustedes no saben, mi esposo ya murió, él lo sabía, él se los dijo a ustedes, pero ustedes no le creyeron. Ahora ustedes van a ver quién es mi hijo y quién es su papá. Dice, pero Jesús contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no había venido mi hora. Yo no voy a explicar esta respuesta, la voy a leer, porque explicándola no quedaría tan bien. Permítanme leerla. Esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresada frialdad ni falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que Él mismo había dado. Honra a tu padre y a tu madre. En la cruz, en su último acto de ternura hacia su madre, Jesús volvió a dirigirse a ella de la misma manera al confiarla al cuidado de su discípulo más amado. Tanto en la fiesta de boda como sobre la cruz, el amor expresado en su tono, mirada y modales interpretó sus palabras. Bendito sea Dios. Amén. Nosotros en nuestra costumbre hubiésemos dicho qué forma de tratar a su madre, pero en la costumbre judía era una señal de respeto. Gloria a Dios. Amén. En ocasión de su visita al templo en su niñez, al revelársele el misterio de la obra que había de llamar su vida, de llenar su vida, Cristo había dicho a María, ¿se acuerdan? Con alguien conversaba ayer de la manera en que María reprendió a Jesús
porque se les perdió por 3 días. No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estas palabras fueron la nota dominante de toda su vida y ministerio. Lo que voy a leer ahora he remarcado y he resaltado porque es el centro de esta introducción al primer milagro. Todo lo que supeditaba, repito, todo lo que supeditaba a su trabajo, la gran obra de redención que había venido a realizar en el mundo, número 1, ahora repitió la lección. Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús, escuche bien, le daba derechos especiales sobre él y facultad para dirigirle hasta cierto punto en su misión. Hay un tiempo, queridas madres, en las que como madres, queridos padres, como padres, tenemos que dejar que los hijos partan. Ese tiempo se llama el nido vacío. Ese periodo se llama déjalo volar. Ellos tienen alas. Y Jesús tenía una misión. Y el peligro era que María, como humana, obstaculizara de alguna manera la misión que Jesús tenía que realizar. Recuerden que ya leímos que ella en su orgullo humano quería demostrarle a esa sociedad en la que ella se movía quién era Jesús, ¿verdad? Dice, durante 30 años, ¿cuántos años tenía Jesús? 30. Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero debía entender ahora la obra de su padre. Debía atender, ya no podía seguir atendiendo los deseos de su madre. Ahora tenía que atender los deseos de su padre. Era tiempo de su misión. Como hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal, escuche bien, hermano, porque a veces ustedes escuchan que Jesús dijo, quien obedezca o quien ame a padre o madre más que a Jesús no es digno de mí. Entendamos bien, Jesús no está diciendo que no amemos a nuestros padres y que no amemos a nuestras madres. Jesús está diciendo que por encima del amor a nuestros padres y a nuestras madres está el amor a Dios. Gracias. Por encima del amor a nuestros padres está el amor a Dios. Cuando me iba a bautizar, respetando la religión que mi madre me dio, me paré delante de ella y le dije, madre, he decidido hoy ir a la iglesia a bautizarme. Yo tenía 22 años. No tenía por qué pedirle permiso a mi mamá. Pero ella me había enseñado a ser respetuoso y a honrarla. Así que le pedí permiso. Ella se negó. Pero yo le expliqué qué estaba ocurriendo y por qué lo hacía. Y ella me lo entendió. Me hizo la venia y me dijo, vaya hijo, cumpla con su misión. ¿Me están entendiendo? Llega un tiempo en que los padres tienen que dejar que los hijos tomen decisiones por sí solos.
y que se pongan en las manos de Dios para que cumplan el propósito por el cual han sido traídos a este mundo. Debías estar libre para hacer la voluntad de Dios. Esta lección es también para nosotros. Los derechos de Dios superan aún al parentesco humano. Ninguna atracción terrenal debe apartar nuestros pies de la senda en que Él nos ordena andar. Bendito sea Dios. Amén. La única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. La única esperanza para nuestra especie, o sea, para nosotros los que hemos pecado, está en Cristo. María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. Jesús también vino a salvarla a ella. Amén. Para cerrar, leo el párrafo que comienza diciendo, está en la siguiente página: pero aunque María no tenía una concepción correcta, voy a leer ese párrafo. ¿Lo encontraron? Sí. Este párrafo tiene el propósito del capítulo. Lo leo. Pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él. Ella confiaba en su Hijo. Y Jesús respondió a esa fe. Jesús jamás nos defrauda. Si nosotros confiamos en Él, Él cumple. Él nos cumple. Lo único que tenemos que asegurarnos que nuestro deseo está en la armonía con el deseo de Jesús. Amén. Amén. Y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado. Escuchen bien. Aquí está la razón por la cual Jesús respondió a la petición de su madre. Para honrar la confianza de María, número 1, y fortalecer la fe de los discípulos. Anótelo, por favor. ¿Por qué Jesús asistió a esa boda? ¿Por qué Jesús pareciera desviarse de su misión? Parecía desviarse. ¿Qué hacía Jesús en una fiesta de boda? Es que en esa fiesta de boda faltaría el vino. Por eso les digo que un buen título para este estudio podría ser "Y el vino faltó". En esa boda iba a faltar lo que más les gusta a los que van a una fiesta. Iba a faltar la bebida. Y en ocasión de la falta de la bebida, era momento indicado para que Jesús honrara la confianza de su madre en Él y fortaleciera la fe de sus alumnos, de sus discípulos, de sus pequeños grupos. Todo gran proyecto comienza con un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo debe tener fe en lo que están haciendo y deben tener fe en que el que los dirige no es humano, es Dios. Este es el propósito de este capítulo: reforzar, honrar la confianza del que cree en Jesús. Si usted tiene fe en Jesús, siéntase honrado al leer este primer milagro. Jesús honró la fe de su madre. Pero si usted es discípulo de Jesús, como lo soy yo, siéntase orgulloso de saber que no es hincha de cualquiera. Usted es hincha del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Muy bien, terminamos aquí con la lectura y ahora escucho sus comentarios. ¿Quién quiere comenzar? La hermana Magali dice, adelante. La hermana Magali no tiene el micrófono abierto. La hermana, ya, ahí. Siento que nuestro invitado de honor en cada hogar debe intervenir. Amén. Con la representación de que nuestros hogares va a faltar siempre algo. Y Jesús va a ser suplidor de cada una de esas necesidades que nosotros tengamos. Nos falta el vino. Si el Espíritu Santo, Dios, Jesús se reunieron para formar el hombre y la mujer, después realizaron el primer matrimonio. ¿Quién es el que conoce el secreto de la felicidad de los matrimonios? ¿Ve? Nuestro matrimonio diariamente lo debemos de poner en las manos de Dios, pero muchas veces nosotros pensamos que Dios puede actuar en cualquier área de nuestra vida, pero nosotros somos capaces de llevar nuestro matrimonio de la manera correcta, y ese fue un gran error mío antes de casarme con la iglesia. Yo pensaba de esa manera en mis inicios en la iglesia, y Dios me demostró, y le doy gracias a Dios, que Él tenía que ser el centro de mi hogar. Si no, mi hogar iba a fracasar, porque con mi propia sabiduría, con mis decisiones, con mi fuerza, yo no podía mantener un matrimonio. Recordemos que es lo que quiere destruir el enemigo, los matrimonios, así que él va a ir por todo. Y mi matrimonio no estaba respaldado con Cristo Jesús, estaba respaldado en mi fuerza. ¿Y qué fuerza puedo tener yo para eso? Así que la lesión, hermano, fue grande. Lo que aprendí de allí, y de la manera como el Señor en su amor y su misericordia me demostró que Él todo el tiempo debería ser el que reinara en mi hogar, para que mi hogar pudiera avanzar. Y así como dice usted, el día que faltara el vino, Él iba a estar allí para poder suplirlo, y que mi hogar continuara siendo un lugar donde se honra al Señor. Amén. Hermana Xiomara. Ajá, buenos días. ¿Escuchan? Amén. 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 Y bueno, realmente también esa pregunta de Jesús, ¿qué hacía en esa boda? Correcto. Cuando te hacen esa pregunta, te trastabilla. Y entonces pues, tenemos algunos estudiantes pues, de la fe de Jesús, aunque no saben pero sí vemos que todo lo que Jesús hace siempre tiene un porqué, un momento y un lugar. En este caso pues sabemos por qué es lugar es necesario la presencia de Dios, ¿verdad? Porque a veces pensamos que todo está bien, todo está completo, y lo más allá de lo que conoce la presencia de Jesús, no lo conoce. Vemos que una de las razones es que se conocido de Dios. Cada momento de que Él ya entra en la saber que Él es la cabeza principal. ¿Verdad? Y por tal motivo pues es necesario que Él presente. Aún sabiendo de que
en esa boda, pues, tiene que darse de verdad, nosotros como padres a veces se compone, es mi hijo, ¿verdad? Es mi hijo el que se casa. Yo me imagino, hermano, que, tú sabes, después que a ti, como madre, yo después que a ti a veces ya te escucha y te gente que está pasando, tú dices, hay un momento en que yo voy a decir quién en verdad soy y quién es mi hijo, quién es mi hija. Ana María, ¿verdad? La madre de Dios. Dice, ven, cabo, ¿verdad? Y ahí nos sirve a conocer en realidad quién es la persona. Esto no es fácil de contar. Sí, así es que en realidad en nuestros hogares cuán importante es pues, que esté la presencia de Dios, porque a veces pensamos que realmente no es necesario ver la experiencia propia. Cuando tú piensas que todo es perfecto, tienes que acudir de alguna manera a Jesús ha entrado en tu vida. Realmente Jesús ha entrado en nuestra vida. De conocer, cuando uno se trasladaba ahí en ese lugar, pues de que viene Amén. también, hermanos, llegamos a buscar y vamos a conocer esto en nuestra vida, más allá de todo. Amén. Claro, que Él ha dado vida, y así como esto se milagro, se escucha para no parte de nuestra vida, sino en cada aquello lugar que tenemos que conocer de Jesús. Amén. Me hubiese gustado que estuviera con nosotros la hermana Mitzian Espinosa. Ella tiene un testimonio, voy a dejar que ella lo dé el sábado, tremendo que Dios ha hecho en la vida de su familia, sobre todo en la vida de su hijo. La hermana Edilma o la hermana Eneida, ¿cuál de las dos? ¿Cuál comienza primero? Bueno, Eneida comienzo yo. Para mí, o sea, la enseñanza de este capítulo refuerza mi pensamiento de que Jesús tiene que estar en nuestras vidas, en nuestro corazón, permanentemente, no solo en los momentos difíciles, no solo en los momentos de carestía, sino también en los momentos de felicidad. En esos momentos tenemos que compartir con Jesús, o sea, Jesús, Dios, con nosotros.